Las manos de Fernando temblaban sobre la carpeta blanca. El comedor se había convertido en oficina improvisada, con documentos esparcidos sobre la mesa de caoba que había visto cenas elegantes y conversaciones medidas durante décadas. La luz del atardecer de Puebla entraba por los ventanales, rebotando en la pared gris perla del salón y creando sombras que parecían moverse con intención propia. El aire olía a papel viejo y a café frío, a secretos finalmente expuestos, a reputaciones que comenzaban a agrietarse. Su madre, doña Alicia Mendoza de Castillo, estaba sentada al centro de la mesa con la postura perfecta que había cultivado durante 50 años de vida pública. Llevaba puesto un traje sastre color azul marino, el cabello plateado recogido en un chongo impecable. Las manos con manicure descansando sobre la mesa como si estuviera presidiendo una junta de beneficencia y no enfrentando el colapso de la mentira más elaborada de su vida. A su lado, don Alberto, el padre de Fernando, miraba fijamente un punto indefinido en la pared, con la expresión vacía de quien ha aprendido a no ver lo que no conviene ver. Había también otras personas en el comedor. La licenciada Mónica Ruiz, abogada de la familia durante 20 años, con carpetas llenas de documentos legales y una expresión de preocupación profesional. El tío Ernesto, hermano menor de su madre, quien había sido cómplice silencioso durante décadas. Y en la computadora portátil encendida con brillo bajo, un archivo PDF abierto mostraba un artículo de investigación periodística que todavía no se publicaba pero que amenazaba con destruir todo. La reputación siempre fue el idioma de mi casa. No se discutía, se cuidaba. Mi madre hablaba de imagen como si fuera una herencia más valiosa que cualquier afecto. Sonreía en los actos, organizaba reuniones, corregía historias con una elegancia que parecía virtud. Yo aprendí temprano que algunas verdades se archivan para no manchar. El nombre de mi hermano nunca apareció en los álbumes. No porque no hubiera existido, sino porque su existencia no convenía. Fue una etapa, decían. No prosperó. Las frases flotaban sin peso, repetidas hasta convertirse en niebla. Fernando había estado investigando durante 3 meses, desde que un periodista de El Universal llamó haciendo preguntas sobre inconsistencias en registros públicos relacionados con la familia Castillo. Preguntas sobre un hijo que aparecía y desaparecía de documentos municipales. Preguntas sobre una inscripción tardía de nacimiento seguida de una misteriosa cancelación. Preguntas que su madre había respondido con su sonrisa perfecta y debe ser un error administrativo, ya sabe cómo son estas cosas. Pero Fernando había empezado a investigar por su cuenta. Porque había crecido con una ausencia que nadie nombraba, con fotografías que faltaban en álbumes familiares, con habitaciones cerradas que no debían abrirse. Había crecido sabiendo que hubo alguien más, alguien antes de él, alguien cuyo nombre provocaba silencios incómodos en las cenas navideñas cuando los tíos mayores bebían demasiado tequila y casi lo mencionaban antes de que la mirada de acero de su madre los callara. Gabriel. Ese era el nombre que nadie decía. El hermano mayor que Fernando nunca conoció. El hijo que su madre había borrado tan sistemáticamente de la historia familiar que casi había dejado de existir. Casi. La convocatoria había llegado 3 días atrás. Hay que revisar archivos públicos para anticiparse, había dicho su madre por teléfono, su voz con ese tono que no admitía negativas. Una investigación periodística está rozando a la familia. Necesitamos estar preparados. Y ahí estaban, con carpetas blancas, sellos, recortes de periódico, y una computadora mostrando evidencia que Fernando había reunido en silencio. Doña Alicia se sentó al centro, con la calma de quien cree haber previsto todos los escenarios, de quien ha pasado décadas construyendo narrativas y controlando información. Hay cosas que se hicieron para proteger, dijo su madre, con esa voz modulada que usaba en sus discursos como presidenta del patronato del hospital. A todos. A la familia. A ti, Fernando. A tu futuro. Las decisiones se tomaron pensando en el bien mayor. Fernando abrió la carpeta blanca que había preparado. El expediente municipal que había obtenido después de semanas de solicitudes bajo la ley de transparencia. Páginas fotocopiadas del Registro Civil de Puebla, documentos que su madre pensaba que estaban enterrados tan profundamente que nadie los encontraría jamás.
Ahí estaba. Una inscripción tardía de nacimiento fechada en 1978. Gabriel Alonso Castillo Mendoza, nacido el 3 de mayo de 1977. Un año completo de retraso en el registro. Y luego, 2 años después, una anotación marginal, cancelación por solicitud familiar. Cambio de domicilio a jurisdicción externa. Pero el domicilio listado no existía. Fernando lo había verificado. Era una dirección falsa, una calle que nunca existió en el municipio registrado. Pidió el libro original. El silencio fue breve, técnico. Cuando lo trajeron después de insistencias y amenazas legales suaves, entendió el método, el borrado no fue un impulso, fue un proceso. Había fechas que no coincidían. Sellos que parecían auténticos pero que estaban ligeramente desalineados, evidencia de que habían sido aplicados fuera de secuencia. Omisiones cuidadosas en índices de registro. Y lo más revelador, una carta oficial, en papel membretado del gobierno municipal de 1980, donde se solicitaba reserva absoluta por razones de impacto social y preservación de privacidad familiar. La carta estaba firmada por el entonces director del registro civil, y contrafirmada por una persona que Fernando reconoció, su abuelo materno, don Gustavo Mendoza, quien en esa época era regidor municipal y una de las personas más poderosas de Puebla. El nombre de mi hermano existió el tiempo justo para desaparecer sin ruido. Fernando colocó los documentos sobre la mesa, organizados cronológicamente. No acusó. Organizó. Cada papel contaba parte de la historia. La inscripción tardía. Las inconsistencias. La cancelación sospechosa. La carta solicitando reserva. Y finalmente, el descubrimiento más devastador, una solicitud archivada en el Hospital Psiquiátrico de San Juan de Dios, fechada en 1980, donde se pedía internamiento permanente sin registro familiar para paciente G. A. C. M. Su madre había dejado de fingir calma. Sus manos, siempre tan controladas, temblaban ligeramente. Su padre miraba los documentos como si fueran textos en idioma desconocido. La abogada había cerrado su propia carpeta, entendiendo que nada de lo que ella había preparado iba a servir. ¿Dónde conseguiste eso?, preguntó su madre, señalando la solicitud del hospital psiquiátrico. Archivos públicos, respondió Fernando. Como tú dijiste, hay que revisar los archivos. Y los archivos públicos, mamá, tienen memoria más larga que las familias. La humillación no fue descubrirlo, fue escuchar la explicación. Su madre se enderezó en la silla, recuperando algo de su compostura habitual. Cuando habló, su voz tenía ese tono que Fernando conocía bien, el tono de quien está acostumbrada a que sus versiones de la realidad sean aceptadas sin cuestionamiento. Gabriel nació diferente, comenzó, cada palabra medida. Tenía problemas severos. No hablaba correctamente. Tenía episodios violentos. Los doctores dijeron que era esquizofrenia. Que nunca podría vivir una vida normal. Tu abuelo estaba en plena campaña para gobernador. Yo acababa de ser nombrada directora del DIF estatal. La familia estaba en el ojo público constantemente. Hizo una pausa, tomando agua de un vaso que había sobre la mesa. La gente habla, continuó. La gente juzga. En los 70, tener un hijo con enfermedad mental era una marca. Una mancha en la familia. Afectaba todo. Oportunidades políticas. Matrimonios de otros hijos. Negocios. No era justo, pero era la realidad. ¿Entonces lo borraste?, preguntó Fernando, su voz saliendo más fría de lo que esperaba. ¿Simplemente decidiste que era más conveniente que no existiera? Lo protegimos, corrigió su madre con firmeza. Lo internamos en el mejor hospital privado. Tuvo cuidado médico excepcional. Terapias. Medicamentos. Todo lo que se podía hacer. Pero no podíamos tenerlo viviendo aquí, siendo exhibido en las páginas sociales, siendo el chisme de Puebla. Una madre hace lo necesario. Su padre habló por primera vez, su voz débil.
Fue decisión de tu abuelo. Y de tu madre. Yo solo acepté. ¿Y nadie pensó en preguntarle a Gabriel qué quería? Preguntó Fernando. Nadie consideró que tal vez merecía existir, tener un nombre, tener una familia, incluso con sus problemas. Tenía 6 años cuando lo internamos, dijo su madre. No podía tomar esas decisiones. Nosotros las tomamos por él. Las mejores decisiones posibles dadas las circunstancias. Fernando sacó otro documento de su carpeta. Esta vez era una fotografía, vieja, amarillenta, que había encontrado en el archivo del hospital escondida entre expedientes médicos. Mostraba a un niño de quizás 7 u 8 años, delgado, con ojos grandes y expresión ausente, sentado en una silla de hospital. Al reverso, escrito con pluma azul, Gabriel C. M. 1983, paciente sin familia registrada. Sin familia registrada. Como si sus padres hubieran muerto. Como si no existieran. Como si él fuera huérfano cuando tenía una madre viva presidiendo eventos de caridad y un padre administrando negocios exitosos. ¿Cuántas veces lo visitaste? Preguntó Fernando, poniendo la foto frente a su madre. En 40 años. ¿Cuántas veces fuiste a ver a tu hijo? El silencio que siguió fue la respuesta. Doña Alicia miró la foto y por un momento, solo un momento, su máscara perfecta se agrietó. Había dolor en sus ojos, antiguo y profundo, mezclado con algo más oscuro, vergüenza. Al principio íbamos, dijo su padre. Los primeros años. Pero él no nos reconocía. Los medicamentos, lo tenían muy sedado. Y tu madre empezaba a ser figura pública importante. Cada visita arriesgaba que alguien nos viera, que alguien hiciera preguntas. Así que espaciamos las visitas. Y luego, simplemente pararon. ¿Cuándo? Insistió Fernando. ¿Cuándo fue la última vez que vieron a Gabriel? Su madre miró sus manos. 1992. Hace 32 años. Él tenía 15. Yo acababa de ser elegida presidenta nacional de la fundación. No podía arriesgar el escándalo. 32 años. Fernando hizo el cálculo mental rápido. Gabriel tendría ahora 47 años. Si seguía vivo. Si no había muerto solo en ese hospital, abandonado por la familia que decidió que su existencia era inconveniente. Mostré el rastro completo, solicitudes, oficios, una carta donde se pedía, reserva, por impacto social. Leí en voz baja. El archivo habló con una claridad que no necesitaba adjetivos. Fernando continuó sacando documentos, ordenados, implacables. Pagos mensuales al hospital psiquiátrico, hechos a través de un fideicomiso anónimo para no dejar rastro directo. Solicitudes de discreción absoluta en el manejo del paciente. Órdenes específicas de no contactar a la familia en caso de emergencias médicas, solo notificar al administrador del fideicomiso. Y finalmente, el documento que lo había mantenido despierto durante noches, un acta de defunción, fechada en 2010. Gabriel Alonso Castillo Mendoza había muerto hacía 14 años. A los 33. En el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios. Causa de muerte, neumonía no tratada adecuadamente. Fue enterrado en una fosa común del Panteón Municipal porque nadie reclamó el cuerpo. Porque oficialmente, no tenía familia. Porque los registros habían sido manipulados tan efectivamente que cuando murió, el hospital no pudo localizar a ningún pariente. Fernando puso el acta de defunción sobre la mesa. Su madre la leyó, y por primera vez en su vida, Fernando la vio llorar. No eran lágrimas elegantes como las que había visto en funerales públicos, lágrimas cuidadosamente dosificadas para el efecto correcto. Eran lágrimas feas, descontroladas. De una madre que acababa de descubrir que su hijo llevaba 14 años muerto y ella no lo había sabido porque había cortado tan completamente el lazo que ni siquiera la noticia de su muerte pudo encontrarla. No lo sabía, susurró su madre. No sabía que había muerto. Yo pensé que todavía estaba ahí. Que estaba bien cuidado.
Que algún día cuando yo muriera, alguien descubriría el fideicomiso y se encargaría de él. Pero no te importó suficiente como para verificar, dijo Fernando. No te importó suficiente como para visitarlo. No te importó suficiente como para dejar que tuviera un apellido, una familia, una lápida con nombre cuando muriera. Mi madre intentó interrumpir, la interrumpió el papel. No lo borraste por amor, dijo Fernando, cada palabra pesando. Lo borraste para no caer. Porque su existencia ponía en riesgo tu reputación. Porque era más fácil tener un hijo muerto en registros que un hijo vivo que no cumplía con los estándares de perfección que tu carrera política exigía. El aire cambió. Afuera, la tarde se apagaba sobre Puebla. La computadora reflejaba rostros cansados, culpables, destruidos. Nadie aplaudió. Nadie negó. Su madre intentó hablar pero Fernando levantó la mano. No. Ya tuviste décadas para hablar. Para explicar. Para justificar. Ahora me toca a mí. Y lo único que voy a decir es esto, Gabriel merece ser recordado. Merece tener su nombre de vuelta. Merece que la familia admita que existió, que fue tu hijo, que murió solo porque ustedes decidieron que su enfermedad era más vergonzosa que su humanidad. Guardó los documentos con cuidado, metiéndolos de vuelta en la carpeta blanca. Se levantó de la mesa, sintiendo el peso de 45 años de mentiras familiares sobre sus hombros. Voy a hacer público lo que encontré, dijo. No como venganza, sino como justicia. Gabriel existió. Y el mundo va a saber que existió. No reclamé memoria, reclamé nombre. Su padre intentó protestar. Fernando, piensa en lo que esto hará a tu madre. A su legado. A todo lo que ha construido. A la familia. Gabriel también era familia, respondió Fernando. Y nadie pensó en él cuando decidieron borrarlo. Así que no me pidan que piense en la reputación de quien no pensó en su propio hijo. Salí con la noche encima, limpia, sin flashes. Entendí que hay reputaciones que sobreviven a todo menos a los archivos correctos. Fernando salió de esa casa, la casa colonial de 3 pisos en el centro histórico de Puebla donde había crecido, la casa que siempre había sido escenario perfecto para fotos de revistas sociales. Caminó por las calles empedradas, pasando por la catedral iluminada, por el zócalo donde turistas tomaban fotos. Por la vida normal de una ciudad que no sabía que una de sus familias más respetables acababa de ser expuesta en su hipocresía más profunda. Y que la justicia, cuando llega tarde, no consuela, ordena. Por primera vez, la casa quedó en silencio sin que nadie lo administrara. Pero para entender cómo Fernando llegó a ese momento, hay que volver atrás. Hay que regresar a una infancia llena de ausencias sin nombre, de preguntas que provocaban silencios. De una familia que parecía perfecta en la superficie pero que escondía un vacío en forma de hermano que nunca debió ser olvidado. Fernando había nacido en 1985, 8 años después de Gabriel. Para cuando él nació, Gabriel ya llevaba 3 años interno en el hospital psiquiátrico. Ya había sido borrado de los registros oficiales. Ya era el secreto familiar que todos conocían pero nadie mencionaba. Crecer en la casa Castillo Mendoza era crecer en un escenario. Todo estaba diseñado para la impresión correcta. Los muebles eran de buen gusto pero no ostentosos. La decoración era elegante pero no pretenciosa. Había fotos familiares en lugares estratégicos, su madre con el gobernador, con el presidente municipal, con benefactoras del hospital. Su padre en la Cámara de Comercio, en inauguraciones de negocios. Fernando niño en su primera comunión, en festivales escolares, siempre con la ropa correcta, el peinado perfecto, la sonrisa ensayada. Pero había habitaciones que se mantenían cerradas. El cuarto al final del pasillo del segundo piso, con la puerta siempre con llave. Fernando preguntó sobre él una vez, a los 6 años. Es almacén, había dicho su madre. Solo cosas viejas que no necesitamos. Pero a través de la rendija bajo la puerta, Fernando podía ver que había alfombra, no el piso de madera del resto de la casa.
Y a veces, cuando la empleada doméstica doña Refugio limpiaba, Fernando la había visto entrar ahí con cara triste, como si limpiar ese cuarto fuera diferente a limpiar otros. Había también fotografías que faltaban en los álbumes. Fernando lo notó a los 8 años, cuando su maestra les pidió hacer un árbol genealógico. Había fotos de sus abuelos, de tíos, de primos. Había fotos de sus padres jóvenes, de su boda, del hospital cuando su madre dio a luz a Fernando. Pero no había fotos de antes. Del periodo entre 1977 y 1984, había un vacío extraño. Como si esos años simplemente no hubieran existido. Cuando Fernando preguntó, su madre dijo que se habían perdido en una mudanza. Pero la familia nunca se había mudado. Habían vivido en esa casa desde que su abuelo la compró en 1960. Y estaban los comentarios. Los tíos mayores que bebían demasiado en las fiestas navideñas y casi decían algo. Es que con Gabriel. Y luego callaban al ver la mirada de doña Alicia. O las primas lejanas que murmuraban, pobrecito, ojalá esté bien donde esté, antes de cambiar de tema precipitadamente. Gabriel. Un nombre que existía en los márgenes de las conversaciones. Un fantasma que nadie admitía pero que todos parecían conocer. Fernando intentó investigar de niño. Buscó en el estudio de su padre, en cajones, en archivos. Encontró documentos de negocios, escrituras de propiedades, certificados escolares suyos. Pero nada sobre Gabriel. Era como si hubiera sido borrado no solo de registros oficiales sino de la historia misma de la familia. A los 12 años, Fernando finalmente se atrevió a preguntarle directamente a su madre. Estaban cenando, solo ellos dos. Su padre estaba de viaje de negocios. Doña Refugio había servido mole poblano con arroz, uno de los platillos favoritos de Fernando. Su madre estaba revisando documentos para una junta del patronato del hospital mientras comía, una habilidad que había perfeccionado, estar presente físicamente pero mentalmente en sus responsabilidades públicas. Mamá, dijo Fernando. ¿Quién es Gabriel? Su madre dejó de masticar. Puso su tenedor sobre el plato con cuidado calculado. Cuando lo miró, había algo peligroso en sus ojos. ¿Dónde escuchaste ese nombre? En la cena de Navidad. El tío Ernesto casi lo mencionó antes de que tú lo miraras y se callara. Su madre tomó su servilleta, se limpió la boca, y cuando habló su voz tenía ese tono que no admitía más preguntas. Gabriel era un niño que conocimos hace mucho tiempo. No prosperó. Es todo. Y no es un tema apropiado para la cena. Pero, Fernando, su madre levantó la voz apenas un poco, lo suficiente. Hay cosas que son asuntos de adultos. Cosas que se manejaron como se debían manejar. No necesitas saber más. Lo que necesitas es enfocarte en tus estudios, en ser el mejor estudiante del colegio americano, en prepararte para el futuro. ¿Entiendes? Fernando asintió, pero no entendía. Solo sabía que Gabriel era otro secreto en una familia llena de secretos, otra cosa que no se discutía en nombre de mantener las apariencias. Los años de secundaria y preparatoria pasaron con Fernando aprendiendo las reglas tácitas de ser un Castillo Mendoza. Sonreír en las fotos. Mantener calificaciones excelentes. Asistir a eventos de caridad de su madre. Representar a la familia con dignidad. Nunca crear escándalos. Nunca hacer preguntas incómodas. Nunca manchar la reputación familiar. Su madre era cada vez más prominente. Presidenta del patronato del Hospital General. Directora de la Fundación Estatal para la Niñez. Miembro del consejo de varias organizaciones de beneficencia. Su nombre aparecía constantemente en las páginas sociales de los periódicos, Doña Alicia Mendoza de Castillo en la inauguración del nuevo ala pediátrica, Doña Alicia organizando colectas para niños con cáncer. Doña Alicia recibiendo reconocimiento por su labor filantrópica. La ironía no se le perdió a Fernando años después, su madre dedicaba su vida pública a ayudar niños mientras había abandonado completamente a su propio hijo. Fernando estudió Derecho en la ULAP. Se graduó con honores, hizo su maestría en la UNAM en Ciudad de México.
Trabajó en un bufete corporativo por algunos años antes de regresar a Puebla para abrir su propia práctica, especializándose en derechos humanos y casos pro bono. Fue en esa época, ya con 30 años, que Fernando encontró la primera pista real sobre Gabriel. Estaba trabajando en un caso para una familia que buscaba localizar a un pariente internado hacía décadas en el sistema psiquiátrico estatal. En el proceso de investigación, revisando índices de hospitales, encontró un nombre que lo hizo detenerse: Castillo Mendoza, G.A. Gabriel Alonso Castillo Mendoza. Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios. Internado en 1980. Sin familia registrada. Paciente de larga estancia. Fernando sintió como si alguien le hubiera golpeado el estómago. Ahí estaba. Confirmación de que Gabriel no solo había existido sino que había sido real, había sido familiar y había sido internado y luego olvidado. Intentó acceder al expediente médico pero le negaron acceso. Confidencialidad. Solo familiares directos podían solicitar información y no había familiares registrados. El círculo perfecto de borrado, sin registro oficial de parentesco, no podía obtener información. Sin información, no podía probar parentesco. Fernando comenzó a investigar de otras formas. Registros civiles. Archivos municipales. Solicitó su propia acta de nacimiento completa, con todas las anotaciones marginales. Y ahí encontró una inconsistencia pequeña pero reveladora: había un espacio en el formato donde debía listarse hermanos anteriores. En su acta, ese espacio estaba en blanco. Pero cuando solicitó una copia del archivo físico original, usando contactos del bufete, encontró que había una marca de corrector, como si algo hubiera sido borrado y luego el espacio dejado vacío. Contrató un investigador privado. Un hombre llamado Ricardo Solís, escorreo a quien Fernando había ayudado en un caso años atrás. Ricardo era discreto y tenía contactos en lugares oficiales. Le tomó 2 meses, pero eventualmente regresó con un folder lleno de fotocopias. Ahí estaba todo. El registro original de nacimiento de Gabriel. La inscripción tardía. Los movimientos posteriores de documentos. La solicitud de cancelación. Las firmas de su abuelo. Los sobornos documentados para asegurar cooperación de funcionarios. Y finalmente, el rastro del fideicomiso que pagaba al hospital psiquiátrico. Su madre fue muy meticulosa, había dicho Ricardo, poniendo el folder sobre el escritorio de Fernando. Pero no contó con que décadas después, los archivos se digitalizarían. Que habría leyes de transparencia. Que alguien como usted vendría a buscar. El pasado siempre alcanza, licenciado. Siempre. Fernando había leído todo el expediente 3 veces. Cada vez dolía más. Gabriel había sido un niño real. Había tenido diagnósticos complejos, sí. Esquizofrenia infantil, los reportes decían. Episodios psicóticos. Dificultades de socialización. Pero también había reportes de periodos de lucidez, de progreso con terapias, de un niño que dibujaba y que preguntaba por su mamá en los primeros años. Y luego, lentamente, los reportes cambiaban. Gabriel dejaba de preguntar por su familia. Se volvía más retraído. Los medicamentos aumentaban. Las terapias disminuían porque nadie pagaba extra por ellas. Se convertía en un paciente más, otro cuerpo en un sistema sobrecargado, olvidado. Los últimos reportes, años antes de su muerte, lo describían como paciente crónico estabilizado, sin familia, sin prospecto de alta, sin plan de reintegración. Murió de neumonía a los 33 años. El reporte médico indicaba que la infección comenzó como un resfriado simple pero que no fue tratado agresivamente porque el paciente no tenía familia que autorizara tratamientos invasivos y porque su estado mental no permitía determinar su capacidad de consentimiento. En otras palabras, lo dejaron morir porque no había nadie que se preocupara lo suficiente como para insistir en que lo salvaran. Fue enterrado en una fosa común. Sin lápida. Sin nombre visible. Solo un número en el registro del cementerio. Fernando había llorado esa noche, solo en su departamento,
por un hermano que nunca conoció pero que había sido robado no solo de su vida sino de su humanidad misma. Y fue entonces cuando decidió que Gabriel merecía justicia. Merecía ser recordado. Merecía que alguien dijera su nombre en voz alta y admitiera que había existido, que había importado. Que su vida no debió terminar olvidada en un hospital psiquiátrico porque era inconveniente para la imagen pública de su familia. Pero Fernando necesitaba más que solo archivos. Necesitaba entender por qué. Porque su madre, quien dedicaba su vida pública a la caridad y a ayudar niños vulnerables, había podido abandonar tan completamente a su propio hijo. Comenzó a preguntarle a gente mayor de la familia. Primos lejanos. Tíos abuelos. Siempre con cuidado, siempre discretamente. Y lentamente, armó la historia completa. Gabriel había nacido en 1977, cuando su madre tenía 25 años y su padre 28. Era su primer hijo, muy esperado. Pero desde temprana edad mostró señales de que algo no estaba bien. No hacía contacto visual. Lloraba por horas sin razón aparente. A los 2 años todavía no hablaba. A los 3, tenía episodios donde gritaba y se golpeaba la cabeza contra las paredes. Los doctores dieron diagnósticos que en los 70 eran estigmatizados completamente: autismo severo, posiblemente esquizofrenia infantil, trastornos del desarrollo no especificados. Dijeron que Gabriel probablemente nunca sería normal, que requeriría cuidado especializado, que sería una carga de por vida. Y esto sucedió en el peor momento posible para la familia. El abuelo de Fernando, don Gustavo Mendoza, estaba construyendo su carrera política. Su madre, doña Alicia, estaba comenzando su trabajo en fundaciones de caridad, construyendo la imagen de familia perfecta que sería su marca política. Tener un hijo con discapacidades severas era, en esa época y en esos círculos, algo que se escondía. No por crueldad necesariamente sino por la realidad brutal de que la sociedad juzgaba, que las oportunidades se cerraban, que la perfección era la única imagen aceptable para familias prominentes. Así que tomaron la decisión: Gabriel sería internado, temporalmente, para tratamiento especializado. Se registraría tardíamente su nacimiento, lo cual no era inusual en esa época. Y luego, discretamente, se harían ajustes a los registros para que su existencia dejara menos rastro. El plan era que Gabriel recibiera el mejor cuidado médico posible en el hospital privado mientras la familia construía su posición. Y tal vez, eventualmente, si mejoraba, podría regresar. O al menos eso se decían a sí mismos para justificar lo injustificable. Pero Gabriel no mejoró lo suficientemente rápido. Y las carreras políticas no esperan. Y las oportunidades no pueden posponerse. Y lentamente, las visitas espaciaron. Las llamadas al hospital se volvieron menos frecuentes. La atención se enfocó en otras cosas: en la campaña del abuelo, en las obras de caridad de doña Alicia, en los negocios crecientes de don Alberto. Y cuando Fernando nació en 1985, perfecto, saludable, sin problemas aparentes, fue más fácil simplemente seguir adelante. Pretender que Gabriel había sido un error temprano, una fase difícil, algo que quedó en el pasado. Nadie tomó una decisión única de abandonar a Gabriel. Fue una serie de pequeñas decisiones, cada una justificada en el momento: posponer una visita porque había un evento importante, no responder una llamada del hospital porque estaban ocupados. Reducir el fideicomiso porque había gastos más urgentes. Cada decisión pequeña y justificable, pero que en conjunto construyeron un abandono completo. Fernando entendió, después de meses de investigación, que su madre no era monstruo sino humana de la peor manera: había elegido su reputación sobre su hijo porque el costo de elegir a su hijo parecía demasiado alto. Había racionalizado que Gabriel estaba mejor en cuidado profesional. Había convencido a sí misma que estaba haciendo lo correcto. Y luego había vivido con esa mentira durante décadas, construyendo toda una carrera pública sobre la imagen de mujer compasiva mientras ignoraba completamente al hijo que más necesitaba su compasión. El catalizador para la confrontación final llegó 3 meses antes de esa reunión en el comedor. Un periodista de investigación de El Universal en la Ciudad de México estaba trabajando en una serie sobre corrupción histórica en registros civiles de varios estados.
Puebla era uno de ellos. Y en el proceso de revisar archivos públicos digitalizados recientemente, encontró inconsistencias en el caso de la familia Castillo Mendoza. El periodista, un hombre llamado Jorge Alvarado, contactó a Fernando porque Fernando era abogado de derechos humanos con buena reputación. Le preguntó si conocía el caso de Gabriel Alonso Castillo Mendoza, un niño cuyo registro había sido manipulado en los 80. Fernando casi colgó. Pero entonces decidió que esta era su oportunidad. Le contó al periodista lo que sabía, le dio acceso a la información que había reunido, con una condición: él hablaría con su familia primero. Les daría oportunidad de admitir lo que hicieron antes de que se hiciera público. Jorge aceptó. Le dio a Fernando 2 semanas para tener esa conversación con su familia. Después, con o sin su cooperación, publicaría la historia. Y así Fernando se encontró en esa reunión en el comedor, con su madre pensando que estaban ahí para preparar defensa contra una investigación periodística. Sin saber que su propio hijo había sido quien proporcionó la información al periodista. Después de salir de la casa esa noche, Fernando fue directamente al Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios. Eran casi las 10 de la noche, pero había guardias de seguridad en la entrada. Fernando se identificó como abogado, dijo que estaba investigando el caso de un paciente fallecido. El guardia, un hombre mayor que llevaba trabajando ahí décadas, lo reconoció. ¿Usted es el hijo de doña Alicia Mendoza?, preguntó. Sí. Pero estoy aquí por mi hermano. Gabriel Castillo Mendoza. Murió aquí hace 14 años. El guardia lo miró con algo parecido a la compasión. Yo lo conocí. A Gabriel. Era buen muchacho. Tranquilo la mayor parte del tiempo. Le gustaba sentarse en el jardín y ver los pájaros. Me acuerdo cuando murió. Nadie vino a reclamar el cuerpo. Tuvimos que enterrarlo con otros pacientes sin familia. Siempre me pareció triste. Era tan joven. Fernando sintió las lágrimas amenazando, pero las contuvo. ¿Puedo ver dónde lo enterraron? El cementerio está cerrado a esta hora. Pero puedo darle la ubicación. Fosa Común número 17, sector C del Panteón Municipal. Ahí están todos los que murieron entre 2009 y 2011 sin familia que los reclamara. Fernando agradeció y se fue al Panteón Municipal. Estaba cerrado, pero desde la reja pudo ver las hileras de cruces blancas sin nombre en la sección de fosas comunes. Sabía que Gabriel estaba ahí, en algún lugar, sin lápida que lo identificara, sin flores, sin recuerdo. Y tomó una decisión. Gabriel tendría un entierro apropiado. Fernando usaría su propio dinero para exhumar el cuerpo, hacer un entierro digno, comprar una lápida que dijera su nombre completo y sus fechas. Gabriel existió. Y ahora todo el mundo lo sabría. Los días siguientes fueron turbulentos. Su madre intentó contactarlo docenas de veces. Fernando no respondió. Su padre fue a su departamento, rogándole que reconsiderara hacer pública la información, que pensara en el daño que haría. Gabriel ya está muerto, había dicho su padre. Nada de esto lo va a traer de vuelta. Lo único que lograrás es destruir a tu madre, destruir todo por lo que ha trabajado. ¿Para qué? Para que nadie más sea borrado, respondió Fernando. Para que ningún otro niño sea abandonado porque es inconveniente. Para que Gabriel tenga lo único que le quitaron, reconocimiento de que existió y que importó. El artículo de Jorge Alvarado se publicó 2 semanas después de la confrontación. Se tituló El hijo borrado, como una familia prominente de Puebla eliminó a un niño con discapacidad de su historia. Era devastador, meticuloso, respaldado con documentos que Fernando había proporcionado. La reacción fue inmediata. Las fundaciones de caridad donde doña Alicia servía le pidieron su renuncia. El gobierno estatal abrió investigación sobre posible corrupción en el manejo de registros civiles históricos. Los medios sociales se explotaron con indignación. La familia Castillo Mendoza, que había cultivado imagen impecable durante décadas, fue expuesta como hipócrita en la forma más pública posible.
Doña Alicia intentó dar su versión en entrevista con periódico local, tratando de explicar el contexto de la época, las limitaciones del sistema de salud mental de los 70, las decisiones imposibles que los padres enfrentan. Pero sonaba hueca. Porque nada justificaba el abandono completo, el borrado sistemático, los 32 años sin visitas, los 14 años sin saber siquiera que su hijo había muerto. Fernando no sentía triunfo al ver el colapso público de su madre. Sentía tristeza. Tristeza por Gabriel, quien merecía familia que lo amara incondicionalmente. Tristeza por su madre, quien había sacrificado su humanidad en el altar de la reputación. Tristeza por su familia, rota ahora de maneras que nunca sanarían completamente. Organizó el funeral de Gabriel con toda la dignidad que pudo. Contrató empresa funeraria para exhumar el cuerpo y trasladarlo al lote familiar en el mejor cementerio de Puebla. Compró una lápida de mármol negro con letras doradas que decían, Gabriel Alonso Castillo Mendoza. 1977 a 2010, hijo amado. Hermano recordado. Nunca olvidado. A la ceremonia asistieron pocas personas. Fernando, por supuesto. Ricardo Solís, el investigador. Jorge Alvarado, el periodista. Algunos activistas de derechos de personas con discapacidad que habían adoptado la historia de Gabriel como símbolo de lucha más amplia. El guardia del hospital psiquiátrico que recordaba a Gabriel. Doña Refugio, la empleada doméstica, que lloró toda la ceremonia diciendo, pobrecito niño, nadie debió haberlo dejado solo. Su madre no fue. Su padre tampoco. Enviaron flores pero no tuvieron coraje de aparecer en persona. Durante el servicio, Fernando habló. No preparó discurso. Solo habló desde el corazón. Gabriel fue mi hermano aunque nunca lo conocí. Fue hijo aunque su familia lo abandonó. Fue persona aunque la sociedad decidió que su discapacidad lo hacía invisible. No puedo devolverle los 33 años que vivió. No puedo cambiar que murió solo. Pero puedo hacer esto, puedo decir su nombre en voz alta y asegurarme que el mundo sepa que existió, que importó, que merecía amor y respeto como cualquier ser humano. Gabriel Alonso Castillo Mendoza. Mi hermano. Descansa en paz. Las semanas posteriores trajeron cambios. El gobierno estatal reformó leyes sobre derechos de personas con discapacidad en instituciones. Se creó registro público de personas internadas en sistema de salud mental para prevenir abandono. Se implementaron protocolos para contactar familias cuando pacientes de larga estancia enfermaban gravemente. No devolvía a Gabriel, pero al menos su historia había creado algo positivo. La relación de Fernando con sus padres nunca se recuperó completamente. Su madre renunció a todas sus posiciones públicas, viviendo ahora en relativo retiro. Su padre seguía con sus negocios pero en perfil mucho más bajo. Fernando los veía ocasionalmente, en cenas incómodas donde todos fingían que la familia no estaba fundamentalmente rota. Una tarde, 6 meses después del funeral de Gabriel, su madre finalmente vino a verlo a su oficina. Se veía mayor, el cabello más gris, la espalda no tan recta, la confianza que había sido su marca completamente desaparecida. No vine a pedir perdón, dijo, sentándose frente al escritorio de Fernando. Porque nada de lo que diga podrá cambiar lo que hice. Vine porque hay cosas que necesitas saber. Sacó de su bolsa un sobre amarillento. Lo puso sobre el escritorio. Son cartas que Gabriel me escribió cuando tenía 9, 10 años. Antes de que los medicamentos lo sedaran tanto. Antes de que dejara de preguntar por mí. Fernando abrió el sobre con manos temblorosas. Adentro había dibujos infantiles y palabras escritas con letra temblorosa. Mamá, cuando vienes, decía uno. Te extraño, mamá, decía otro. Había dibujo de una casa con 3 figuras, un hombre, una mujer, un niño. Y mi familia, estaba escrito debajo. Las recibí, continuó su madre, lágrimas corriendo por sus mejillas. Y no respondí. No fui. No llamé. Porque cada vez que pensaba en ir, pensaba en lo que eso significaría para mi carrera, para la familia. Y elegí. Una y otra vez, elegí mi reputación sobre mi hijo.
Hizo una pausa, secándose las lágrimas con un pañuelo. No te pido que me perdones. No te pido que entiendas. Solo quiero que sepas que he vivido con esa culpa cada día durante 40 años. Que cada vez que hablaba sobre ayudar niños, sabía que era hipócrita. Que cada reconocimiento que recibía se sentía como juicio. Pero seguí porque era más fácil seguir que admitir la verdad. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó Fernando. Porque voy a morir, respondió su madre. Cáncer. Me dieron 6 meses. Y no quiero irme sin que al menos una persona sepa que sé exactamente lo que hice. Que no estoy en negación. Que no me justifico. Abandoné a mi hijo porque me importó más lo que pensaran extraños que su bienestar. Y merezco cada pedazo de humillación pública que he sufrido. Merecí perder todo. Porque Gabriel lo perdió todo y yo se lo quité. Fernando no supo qué decir. Miró a esta mujer que había sido su madre, que había sido figura pública respetada, y vio solo lo que realmente era, humana, quebrada, cargando culpa que nunca podría expiar. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente. Nada. Solo quería que tuvieras estas cartas. Para que las pongas con las cosas de Gabriel. Para que sepa, donde sea que esté, que no fueron ignoradas porque no importaran. Fueron ignoradas porque yo era cobarde. Hay diferencia. Se levantó para irse, pero Fernando la detuvo. Hay algo que puedes hacer. Antes de que mueras. ¿Qué? Visita su tumba. Habla con él. Dile lo que me acabas de decir a mí. No sé si las almas escuchan o si hay algo después de la muerte. Pero sé que si hay, Gabriel merece escuchar a su madre finalmente admitir que se equivocó. Su madre asintió, llorando. Lo haré. Te lo prometo. Y cumplió. Fernando la vio desde lejos un día, de pie frente a la lápida de Gabriel, hablando sola durante 1 hora. No supo qué dijo. No le importaba. Lo importante era que finalmente, después de décadas, una madre había vuelto a ver a su hijo, aunque fuera demasiado tarde. Doña Alicia murió 4 meses después, rodeada de familia inmediata pero sin la pompa que probablemente habría imaginado para su funeral. En su testamento dejó instrucciones específicas, quería ser enterrada junto a Gabriel. Quería que su lápida dijera simplemente, Alicia Mendoza. 1952 a 2024, madre que falló. Fernando cumplió su última voluntad, aunque le pareció irónico que incluso en muerte su madre estuviera tratando de controlar narrativa. Los años pasaron. La historia de Gabriel se convirtió en caso estudiado en facultades de Derecho sobre ética familiar y derechos de personas con discapacidad. Fernando siguió trabajando en derechos humanos, especializándose en casos de personas vulnerables en instituciones. Se casó con una mujer llamada Cristina que conocía toda su historia y lo apoyaba incondicionalmente. Tuvieron 2 hijos, a quienes Fernando les contó sobre su tío Gabriel, asegurándose que su memoria viviera en la siguiente generación. Cada año, en el cumpleaños de Gabriel, Fernando visitaba su tumba. Le llevaba flores. Le hablaba sobre su vida, sobre sus hijos, sobre el mundo. Y le prometía que nunca, nunca sería olvidado de nuevo. Y si esta historia te conmueve, si reconoces en ella las formas en que las familias a veces sacrifican a sus miembros más vulnerables en el altar de la reputación o la conveniencia. Si alguna vez has sentido que la imagen importó más que la humanidad, entonces permite que esto sea tu recordatorio, nadie merece ser borrado. No importa su discapacidad, su enfermedad, su diferencia. Cada persona merece ser vista, ser nombrada, ser recordada. Las familias que esconden a sus miembros vulnerables en nombre de reputación cometen traición profunda. El amor verdadero no se avergüenza. El amor verdadero no oculta. El amor verdadero permanece incluso cuando es inconveniente, incluso cuando es difícil, incluso cuando el mundo juzga. Gabriel existió. Gabriel importó. Y gracias a que alguien tuvo coraje de contar su historia, Gabriel será recordado. No como secreto vergonzoso sino como persona completa que merecía amor y dignidad como cualquier ser humano. Reclama a tus invisibles. Nombra a tus olvidados.
Porque la justicia comienza cuando dejamos de permitir que la reputación silencie la verdad. Cuando insistimos que cada vida importa sin importar qué tan inconveniente sea esa vida para quienes prefieren perfección superficial sobre humanidad auténtica. Y si esta historia resonó contigo, si te inspiró a pensar diferente sobre familia, reputación y lo que realmente importa, no olvides suscribirte al canal Historias para Distraerte. Publicamos videos nuevos todos los días, cada uno explorando las complejidades de la condición humana, las verdades incómodas que necesitamos confrontar, las historias que nos recuerdan nuestra humanidad compartida. Estas son historias que importan, que incomodan, que transforman. Suscríbete, activa la campanita y únete a esta comunidad que cree en el poder de la verdad, en la importancia de recordar a los olvidados y en el derecho de cada persona a ser vista y valorada. Porque tu historia importa. Todas las historias importan. Y juntos podemos asegurarnos que nadie más sea borrado, que nadie más sea silenciado, que nadie más sea olvidado. Siempre.